En Retrologando hoy vamos a hablar de M, el vampiro de Düsseldorf, una película magistral donde las haya de un terror psicológico debido a un inmenso Fritz Lang en su apogeo de su carrera europea y con un extraordinario Peter Lorre en el personaje protagonista y que es una de las películas clave del cine universal. M, el título original, M, el vampiro de Düsseldorf, es como se ha llamado siempre en España, es una película de 1931, es pues de las pioneras del cine sonoro con diálogo, porque cine sonoro de oír musiquita y eso ya habían sonado, evidentemente no es la primera, Val Johnson, El Candor de Jazz, todo esto, pero M, el vampiro de Düsseldorf, es una película extraordinaria, una película maravillosa, es la penúltima película que hace Fritz Lang antes de emigrar a Estados Unidos, emigrar o exiliarse, según se quiera ver, y es una película llena de contenidos y llena de magia y de una serie de elementos que la hacen singular. A mí, M, el vampiro de Düsseldorf, debo reconocer que cuando yo la vi la primera vez, yo iba virgen, hace ya muchos años, y a mí me sorprendió. Para mí fue una película extraordinariamente, no sé cómo decirlo, sobrecogedora. Es una película que perturba, es una película que llama la atención y que aglutina un montón de elementos. Por ejemplo, toma ciertos elementos del expresionismo que había estado imperando hasta entonces, o sea, no es el expresionismo del gabinete del doctor Caligari o algo por el estilo, pero una película con tintes expresionistas muy notables. Pero a su vez ya lo va enmarcando en otro tipo de cine, en un cine más donde los planos juegan mucho más, no solo las sombras, los contrastes claroscuros, blancos y negros, sino que juega más con otros elementos que van integrándose en la narrativa fílmica, pues prácticamente desde esa época y que después han seguido. Por ejemplo, el tener un tema recurrente sobre el que se va buscando una solución, que la almendra del cine negro posterior, porque claro, esta película es que pasó mucho tiempo desde que entre que se hizo esta película, y por ejemplo pienso en grandes hitos del cine policíaco como pueden ser los de John Huston, como pueden ser por ejemplo pues alguna versión de A Sangre Fría primera también de los años 50, o sea, pasan bastante tiempo hasta que hay una película cercana. Claro que hay muchas cercanas, El Proceso, por ejemplo, también posterior, Psicosis, en cierto sentido, maneja ciertos elementos equiparables con M, el vampiro de Düsseldorf. También es una película donde hay una doble lectura, y la lectura evidente, la primera lectura que aparece, en la historia del asesinato, el pederasta y tal igual, pero después hay una segunda lectura, algo que también se pondrá en funcionamiento en otros tipos de películas con frecuencia a partir de aquí. Para esto era fundamental tener el sonido también, que los personajes explicaran las motivaciones que los impulsaban a hacer una cosa u otra. También tenemos un cine donde ya la interpretación ya está girando, ya está empezando a ser una interpretación más completa. No es las películas del cine mudo, aunque también tiene elementos de cine mudo, con esas expresiones exageradas de la cara, esos planos primerísimos, ¡oh! ¡Ay, qué contento! ¡Oh! No sé qué. No, aquí ya vamos buscando una interpretación más compleja y que juega con la voz. Aquí fundamental el árbol de Fritz Lang, la interpretación de Peter Lorre. Peter Lorre era ya un actor conocido, en teatro había hecho cosas, después sería el actor de teatro fetiche de Bertolt Brecht, y en este momento, 1931, pues está un actor medianamente conocido, no una superestrella, y que no sabía inglés, porque es que a partir de M, el vampiro de Düsseldorf, le empiezan a surgir ofertas y planteamientos, también su posterior exilio o traslado a Norteamérica, a Hollywood, a Los Ángeles. Pero hay que, pasando por el paso de Alfred Hitchcock, el hombre que sabía demasiado y todo esto, que Peter Lorre no sabía inglés, tuvo que aprender inglés porque se dio cuenta que para su profesión era fundamental. Peter Lorre hace una interpretación memorable, por cierto, tengo aquí la película, no se me vaya a olvidar mostrarla, que es de estas de latita, la ponemos aquí que no. Y también tengo, que me servirá de ayuda para lo que vamos a hablar, el guión publicado por Aima, M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, pues donde viene pues transcrito el guión y vienen algunas fotografías de la película y tal y que cual. Muy interesante. A mí es que esta película es una película que me interesa muchísimo.
Entonces, pues no sé cómo no hemos hecho antes el vídeo, pero lo estamos haciendo ahora. M, el vampiro de Düsseldorf, está inspirado en un hecho real de un tal Peter Kürten, que fue un individuo que en el Düsseldorf de los años 20 cometió una serie de asesinatos de niños. Era un pederasta y un asesino. Costó muchísimo dar con él porque, claro, los niños de pronto estaban y de pronto dejaban de estar. Y aparecía al cabo de los días fiambre donde fuera. Claro, esto fue una noticia, un asunto que impactó a la sociedad, pues como no podía ser de otra manera. Porque es que ya que haya un asesino en serie, es horroroso, pero es que si encima se dedica a atacar a los seres más vulnerables de la sociedad, como son los niños, pues entonces ya la cosa alcanza niveles de otra altura, ¿no? Entonces, pues esto origina que Fritz Lang, junto con, vamos a coger aquí la ficha que viene en el guión, ¿verdad? Porque aquí vamos a decir la ficha ya desde momento, sabemos, Fritz Lang es de la UFA, la productora inmensa, la Hollywood europea. Entonces Hollywood empezaba, todavía no empezaba, había hecho ya grandes películas, pero no era el Hollywood de ahora, y había la competencia europea que era la UFA, que era en Alemania, en Berlín. Producción, Neurofilm, dirección, Fritz Lang, guión, Thea von Harburg y Fritz Lang. Una anécdota, Thea von Harburg era la mujer de Fritz Lang en aquel momento, con él coescribe el guión, y en la película hay un elemento recurrente, que un leitmotiv podía ser, que también antecede lo que serán otras películas que vendrán después, pero en este caso, en esta película es muy marcado, que es el tema musical de Peer Gynt, y que va silbando el personaje. Ahora hablaremos de cómo se presenta el personaje. Esa canción no la silbaba Peter Lorre porque le costaba trabajo silbar y hablar y poder respirar bien. Y entonces los silbidos que se oyen son de la propia Thea von Harburg. Era la que iba silbando las canciones cada vez que tocaba. Aquí viene cámara, asistente de cámara, decorado, en fin. Y montaje, Paul Falkenberg. Pues esto es lo que el equipo técnico, como vemos, tampoco es una cosa disparatada, sino que más bien escuálido. Pero bueno, pues este asesino que hemos dicho, este señor Peter Kürten, sirve de base para escribir un guión que después se transformará en película, donde, por un lado, tenemos las andanzas, en mi opinión, no se ve ningún niño muerto, ni cómo mata a ningún niño, pero las sugerencias que se nos van transmitiendo, el globo, la pelota de la niña, no sé qué, hacen tanto efecto o más que si se viera pues el niño allí masacrado o lo que fuera, ¿no? Por un lado tenemos esta historia y cómo se le detiene, y por otro es un trasunto de lo que está viendo venir Fritz Lang en su Alemania, que tanto quería. Lo que pasa que estamos hablando de 1931. ¿Qué se estaba avecinando? Pues que en 1933 llegara al poder un energúmeno monstruoso como Hitler, con todas las consecuencias de todo lo que trajo después. Entonces él ya le voy a asomar la oreja al lobo, y en cierta manera lo expresa en esta película. A mi modo de ver, evidentemente la película es una película de terror, de suspense terrorífico, pero también la otra lectura a la que aludí hace un ratito es esa. Tengan cuidado, hay que unirse todas las fuerzas posibles, hay que unirse la gente con sentido común para que no impere el reinado del terror. No se unió la gente, no se pusieron de acuerdo, y por las razones que inexplicables, que la historia seguramente podrá justificar de alguna manera, aunque yo no me la explico, Hitler alcanza el poder. Es como si el vampiro de Düsseldorf hubiera sido pues impune, hubiera quedado impune. Le ha dicho, no, pues yo graciosamente, muy bien, siga usted ejerciendo y fuera haciendo lo que él quería. Esto yo creo que es muy claro en la película, aunque naturalmente el argumento y la trama no es eso. A mí me gusta mucho la forma o sea, la película tiene tres partes muy claras. El principio, que vemos, nada más que empezar, vemos unos niños jugando, hablando de una canción de un asesino, que el que trata la película, y vamos viendo un personaje de espalda. A él no le vemos la cara, solo vemos una silueta de espalda con un sombrero, con un abrigo, y el silbido del Peer Gynt. Que la pieza del Peer Gynt se llama, es que lo he visto traducido de dos maneras: el Salón del Rey de la Montaña o la Gruta del Rey de la Montaña. Va bien la gruta, pero bueno, va cantando silbando esa pieza, que es lo que le lleva a la ruina al final. Entonces vamos viendo esto y
ven, que hay un vendedor ciego de globos, ven, una niña, ven, toma, le compra un globo, ¿quieres tomar chocolate? Ven, y se la lleva. Y la niña desaparece. La madre la había dejado allí jugando con una pelota. Niña, no, la llama por su nombre, que no recuerdo, y ve la pelota allí. ¡Oh! Y entonces ya vamos viendo titulares y cosas que ha habido una serie de asesinatos de niños. No conocemos al individuo. El policía, el comisario Loman, es el que está al frente de la investigación. Está el jefe de la policía, intervienen los ministerios, intervienen las más altas autoridades, porque este asesino hay que detenerlo. Tiene a la sociedad en jaque, tiene a la sociedad asustada, tiene a la sociedad cabreada, y esto no se puede mantener. Pero por otro lado, los enemigos de la policía, es decir, los delincuentes, asesinos, ladrones, de todo tipo, timadores, están viendo que como la policía está incrementando su efectivo y las redadas y para acá y para allá y buscando los indicios para pillar a este tío le está impidiendo desarrollar sus labores habituales con tranquilidad. Y entonces los mismos delincuentes también se organizan para pillar al tío. Y no solo los delincuentes, sino que de paso asocian y se atraen con ellos a los mendigos, que son, al fin y a la postre, los esenciales para, sobre todo uno, para conseguir dar con el individuo. La primera parte, más breve, es pues el descubrimiento de este señor, lo que hace, este asesino, hasta que descubrimos quién es, la cara de Peter Lorre. La segunda, la organización, y la tercera es el acorralamiento y el final, la conclusión de la película. Entonces este individuo pues va haciendo, y resulta que cuando ha comprado el globo al vendedor ciego silbando con la niña, ya están todos, ya se han organizado, los mendigos, los criminales, todos, la policía por allí, todos buscándolo, buscando pistas, quién es este señor no deja rastros, quién será. De pronto coge a otra criatura y pasa por donde está el vendedor de ciego. No me acuerdo si le compra otro globo o pasa por allí, creo recordar que pasa por allí. Y el vendedor ciego se queda con la musiquita que silba. Y llama a otro, ven, ese que ha pasado con un niño, ese es el que se llevó a la niña aquella vez. Los mendigos van hablando unos con otros, se van pasando el mensaje y lo van controlando. En un momento determinado uno coge, se pinta una M, que es esta M, que aparece, la M clásica, que aparece aquí. Se pinta una M con una tiza en la mano, hace como que se resbala con una cáscara que hay por el suelo y le pone la mano en el hombro, por detrás, en el omoplato, al asesino. Sin que este se percate, claro. Entonces él va andando con el niño o la niña que lleva de turno, y los mendigos y los criminales y los delincuentes se van acercando y lo van rodeando, lo van acosando, hasta que él se da cuenta, mirando en un sitio de unos espejos, que lleva la M puesta, y se da cuenta de que hay ya una patrulla de gente detrás de él. Empieza a correr, se mete en un edificio, no sé cómo decirlo, un almacén vacío, una bodega, no sé qué sería aquello, y entra callito los criminales, tal. La policía también va detectando, por aquí, ¿qué hacen todos estos criminales? Y van detectando qué está sucediendo, pero con un poco de retraso. Todos los delincuentes, todos los criminales, tal, consiguen reducir al tío, allí al asesino, en un sitio, en una explanada, en una planta diáfana, y lo someten a un juicio. Y el tío dice que en las voces, que a él le ordenan matar, que él siente muchísimo lo que hace, que él siente una pena terrible, pero que hay voces que le ordenan hacer esto y no las puede detener. El juicio lo preside el juicio de los delincuentes. Lo preside un asesino, según se dice, porque es que hay el juez, el fiscal, el abogado defensor, hay el jurado, todo esto elegido entre los delincuentes y los criminales. Y el defensor le dice, usted mismo no puede decir al presidente del jurado, del juicio, al juez, dijéramos, usted no puede decir que se hagan las cosas así porque usted no tiene las manos limpias, porque usted es un asesino múltiple. En fin, va habiendo argumentaciones en contra y a favor, pero lo que está claro es que este es un asesino por todas las partes. Un asesino que, aunque no sea muy consciente o no lo haga de forma voluntaria, está perjudicando, por supuesto, a las familias y a los cadáveres, a los pobres niños que no tienen culpa de nada, a las familias de estos niños y, por extensión, a todos estos delincuentes, puesto que la policía lo está buscando con tanta intensidad. Y lo condenan a muerte. En el momento que lo van a ejecutar, llega la policía. A los delincuentes habituales los dejan tranquilos y se llevan a este. Que, por cierto, no hemos dicho el nombre, porque es que realmente es una película de... O sea, aquí el personaje es que se llama asesino, no pone nombre. Aquí los personajes son tres.
en realidad. Bueno, hay los niños, aquellas niñas que cantan al principio y tal, pero básicamente la familia, de la madre aquella que sale y ve la pelota de la niña y ¡oh! Hay un personaje individual, que es el asesino, que es Peter Lorre, y después hay otros dos personajes colectivos, que son el colectivo de la policía, con el Loman a la cabeza, y el de los delincuentes y mendigos. Actúan todos como un personaje, actúan al unísono, con variantes, o sea, con ese juicio que hemos dicho, que lo defienden, que lo acusan, que tal, pero vienen a hacer lo mismo. Entonces la policía ha llegado allí, se lo ha llevado, lo ha detenido. Entonces al final de la película vemos que hay el juicio de verdad, el juicio no de los delincuentes, sino el juicio con jueces, con abogados, tal y cual, y van a dictar sentencia. Y están allí 3 madres de niños que han sido asesinados, que pase lo que pase llorando, no se lo van a devolver. Y entonces hay como una especie de aviso de que tenemos que estar atentos. Me he apuntado el sitio donde está, porque me parece muy interesante. Esto no devolverá la vida a nuestros hijos. Una madre. No hay que perder nunca de vista a los pequeños, hay que cuidar de ellos. Esto, la traducción no es exactamente así en la película. Hay que tener una mayor vigilancia de los infantes, cada uno de ustedes. Y esto nos vuelve a remitir a esa segunda lectura que ya comenté de la película. Es decir, aquí los infantes es el elemento más débil de la sociedad, el más tierno, el más indefenso, y es la víctima de los ataques de este carnicero loco, como no podía ser de otra manera. Pero nos está diciendo, tengan ustedes cuidado, porque si apoyan algo como es el monstruo Hitler, sus hijos y ustedes mismos, pero sus hijos, la sociedad venidera, los jóvenes, los niños, van a tener esto como sociedad. Y ya avisa. Y así fue. No se le hizo caso, no solo a esta película, sino a los que ya profetizaban a dónde podía llegar el elemento aquel, el energúmeno, aquel animal. Y lo demás es historia que ya conocemos todos. Volviendo a la película, aquí ya digo, Peter Lorre estelar, magnífico, extraordinario, desde la impasibilidad, con ese físico tan peculiar, con esos ojos, con la cara. Aquí todavía no estaba, en las películas, o sea, la primera mitad de su carrera, El hombre perdido, que es la que él dirige, El hombre que sabía demasiado, todo esto, estaba más suavito todavía. Después ya de mayor se le enfatizan los rasgos, por la edad y tal, con los ojos más de huevo, la nariz más aguileña, cuando hace aquellas con Vincent Price, incluso aquel bodrio que hace con Jerry Lewis y todo eso, que a mí era un actor que esta película a él le marcó mucho, y además hizo que le etiquetaran como posible, lo mismo que Anthony Perkins con Psicosis, lo mismo. Este señor es muy bueno. Anthony Perkins ya había hecho El proceso de Kafka, por ejemplo, había hecho un montón de películas y haría más, y clásicos griegos y tal, pero ya se quedó encasillado en el tema del terror. Y con Peter Lorre pasó un poco lo mismo. Peter Lorre se le adjudicó un papel de villano, de hombre negativo, que después pues volveremos a encontrar en películas como El halcón maltés y como otras grandes películas de las que hizo, pero que siempre como algo siniestro, como algo... De eso hablamos aquí en otro vídeo, de las películas que hizo, la filmografía compartida con Sidney Greenstreet, que era otro tipo de siniestro distinto, más sutil, más como que más en la sombra, como que no. Peter Lorre era el villano que iba de cara, y el otro era el viperino, el que estaba en la sombra escondido, aunque también cuando quería sacaba su mala leche. Pero Peter Lorre me parece uno de los actores más brillantes y más interesantes de la historia. Tuvo unos avatares, una biografía llena de altibajos. Él fue intimísimo amigo de Humphrey Bogart, que fue el padrino de la hija de Peter Lorre. Era un hombre que jugaba al tenis, que nadaba, que le gustaba hacer deporte, a pesar de ese aspecto siempre achaparrado que tenía, ¿verdad? Pero después él ayudó a mucha gente, intentó portarse bien con mucha gente y no siempre se lo devolvieron. Por ejemplo, cuando Billy Wilder va a Estados Unidos, Peter Lorre lo acoge, vivía en un estudio muy pequeñito, vivían juntos, y a veces no tenían nada más que para cenar una lata de sopa para los dos, que naturalmente le había aportado Lorre, porque Wilder todavía no hacía nada allí. Y bueno, pues lo compartían. Y pasado el tiempo, y esto lo digo por unas biografías que las tengo aquí detrás, de Billy Wilder y entrevistas y cosas, pues explica que él dejó de tratar a Peter Lorre porque coincidieron en un barco, en un crucero, los matrimonios Wilder y Lorre. Y de pronto Peter Lorre, faltaban 3 o 4 días para llegar a no sé qué sitio, a una escala, y Peter Lorre se quedó recluido en el camarote. Y cuando llegaron a puerto, la mujer de Peter Lorre salió corriendo y volvió de una farmacia. Y me preguntó el Billy Wilder, ¿qué pasa? Pues
Y ya salió Peter Lorre muy ufano, muy bien, porque tenía una adicción tal a la morfina que no podía vivir sin ella. El hombre muy atormentado, incluso con dolores físicos, pero sobre todo un adicto a la morfina a la que se había ido acostumbrando desde su época relativamente joven. Pues esta adicción hizo que Billy Wilder no quisiera nunca saber nada más de Peter Lorre. Bueno, allá cada cual. Y en cuanto a Friedland, podíamos hablar bastante con películas como Metrópolis, con clásicos inolvidables, porque era un maestro maravilloso. Pero aquí tengo un par de libritos que hablan mejor que yo de cualquier cosa de estas que estamos diciendo. Por ejemplo, el cine de Friedland, de Michael Teutenberg, que es este que tenemos aquí. Aquí tenemos a Friedland con su párpado clásico, ¿eh? Este es un libro muy interesante, pero no menos interesante es este, que es pionero. Friedland, Fernando Méndez Leite, padre. O sea, no el Méndez Leite que conocemos ahora, que también sabe muchísimo de cine, sino el padre, que era un excelente crítico. Y hace este libro, Friedland, su vida y su cine, donde aquí pues comenta cómo evoluciona el cine de Friedland, qué implica el cine de Friedland para el cine posterior, qué influencia ejerce sobre directores, realizadores y guionistas de tiempo después, cómo enfoca el cine en sí mismo, y después viene una sinopsis con fichas de artística y técnica de las distintas películas. Son dos libros muy recomendables sobre Friedland, y son los dos que yo tengo, Méndez Leite y Teutenberg. Y con esto pues damos por concluido este vídeo sobre esta maravillosa película que ya mostré hace un rato, cuyo guión también tengo, de este maravilloso Friedland, con este espléndido y espectacular Peter Lorre, que nos conmueve, nos horroriza tanto por la capacidad de la maldad del ser humano de poder hacer eso que hace con los niños, como por la indefensión frente a la locura, al delirio, a la demencia, ¿no? Porque eso, cuando él está allí de rodillas, aterrorizado de que lo tienen acorralado, y empieza a explicar lo que le pasa y lo que él sufre, porque él no es una persona que disfruta haciendo eso, él sufre y padece, y mucho. Y un personaje que esa ambivalencia, esa ambigüedad de el criminal, en este caso no frío ni duro, pero criminal a fin de cuentas, y desde luego en todo caso sin ningún rastro de empatía por las víctimas en el momento de su actividad criminal. No hay ningún paliativo, o sea, él coge a los niños, los engaña, ven, y se los carga. No sabemos, se puede intuir que sí, tras abusar de ellos, porque el asesino en realidad era un pederasta también, y se supone que este también. De manera que, y eso combinarlo con ese sentimiento de desamparo, de horror, del hombre que se ve impulsado de forma inexcusable, de forma inevitable, a hacer algo contra lo que se revela, pero no consigue hacer nada. Él no quiere hacer eso, pero lo hace, no tiene más remedio que hacerlo. Eso, sacando la trama, el elemento fenoménico, la anécdota de M, el vampiro de Düsseldorf, pues es extrapolable a otra gente, a otras cosas. En fin, a mí me parece una película maravillosa y por eso la hemos querido recordar hoy. Espero que el vídeo te haya parecido bien, sobre todo que si tienes ocasión de ver la película, pues que la veas si no la conoces, y si la has visto, pues revisarla, porque es que nunca está de más. Estos grandes clásicos, estas películas incuestionables, siempre está bien pues verlas otra vez, porque uno refresca, se da cuenta de cosas que a lo mejor habían pasado inadvertidas en una primer visionaje. En fin, y también si tienes ocasión de leer el guión, pues también disfrutarás, porque verás pues las frases con detalle y tal. Y nada más, pues si el vídeo te ha parecido bien, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que hablamos un día y otro en el canal, pues te agradeceremos que te suscribas, así como que le comentes a gente que conozcas de cualquiera de los ámbitos en los que te mueves. Mira, me interesa, a ti te interesa la cultura tal, sí, pues mira, hay este canal Retrologando, que tal igual, y a lo mejor pues no deciden suscribirse y así nos echan una mano. Pues gracias por estar ahí. Hasta pronto. Un saludo.